Y ahora sí vamos a dedicar gran parte de lo que queda de nuestro programa a un tema muy serio y que está generando cierta o gran polémica. Vamos a hablar de la ley de violencia de género. Y para ello nos acompañan esta mañana María Sanauja, que es de Valbona, Teruel, y es magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Y también vamos a hacerlo con Altamira Gonzalo, bienvenida también, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Temis. Hola, buenos días. Un tema, digo yo, que está suscitando cierta polémica, incluso me atrevería a decir gran polémica, y es que esta ley hay quien piensa que no es del todo justa con el hombre, que incluso le margina. Yo no sé su opinión, pero me gustaría saberlo. María. Bien, la verdad es que los cambios no se inician con la ley de violencia, sino con el Código Penal del 2003 del gobierno anterior, y endurecen excesivamente las conductas leves, de tal manera que es que prácticamente ahora todo es delito. Y en ese sentido, y la ley de enjuiciamiento criminal lo que hace es incluso vulnerar la presunción de inocencia, porque habla de maltratador en los momentos iniciales de la investigación. Entonces, ¿qué era necesario? Reformas, efectivamente. ¿Que era necesario regular orden de alejamiento? Así es. Pero estas vueltas de tuerca hacia penalizar absolutamente todas las conductas, o sea, decirle a alguien, ¿te vas a enterar? ¿Usted cree que está castigado con meses de prisión? ¿O que puede Eso es marginar al hombre? Claro, porque ¿Sí? es excesivo. Sí. Altamira. ¿Margina al hombre? Yo creo, no margina al hombre, y no porque lo diga mi asociación, porque lo ha dicho el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha dictado ya 2 sentencias, resolviendo 2 recursos de inconstitucionalidad interpuestos por algunos jueces, y ha dicho que la ley, que por cierto es una ley que se aprobó por unanimidad, tanto en las Cortes como en el Senado, es decir, que todo el arco parlamentario aprobó esa ley. El Tribunal Constitucional ha dicho que es ajustada a la Constitución y que no es discriminatoria y no margina a nadie. Vamos a entrar un poquito más en materia, vamos a ver un reportaje y enseguida continuamos con esta tertulia. No hay datos sobre denuncias falsas ni en casos de violencia de género ni en ningún otro. Sin embargo, es habitual oír hablar de mujeres que se aprovechan de la nueva ley integral sobre violencia machista para denunciar maltrato y perjudicar a su pareja. Hace un mes, el juez de Sevilla, Francisco Serrano, manifestó que miles de hombres están sufriendo por esta causa y criticó la ley integral de violencia de género que dice protege a la mujer por el hecho de serlo, favoreciendo las denuncias falsas. Que el hombre, por el hecho de ser hombre, en cualquier supuesto de conflicto, de discusión en la relación de pareja, ya se le considera un maltratador, y a la mujer, cuando haya esa situación de simetría en la relación de pareja, se le considere maltratada, lo considere justo. ¿Por qué se dice por algunos sectores radicales que no existen las denuncias falsas? Porque cuando se dice que a un hombre se le absuelve o se sobresee o se archiva el asunto, no es que sea inocente, es que no se ha podido probar su culpabilidad. Y eso, desde luego, yo creo que es quebrar los pilares del Estado de Derecho, de la democracia y de derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Serrano cree que en una relación de pareja, de igualdad, no hay sometimiento ni abuso de poder. Hay ciertos supuestos que no se deben considerar maltrato y pone un ejemplo. De que cuando un padre le dice a una señora que no le deja ver a sus hijos, mala madre, déjame ver a mis niños que te vas a enterar, eso yo no lo considero ni micromachismo, ni machismo, ni una situación de discriminación y de relación de poder. Simplemente un padre que aparece ofuscado y que no lo podremos confundir con la situación vergonzosa de canallas maltratadores. Y las palabras del juez van más allá, llegando a relacionar divorcios y suicidios masculinos. Mira, en el año 2007, que es el último dato que se ha sido publicado, se dieron 3.400 y pico de suicidios. Pues de esos, 800 eran mujeres y el resto eran hombres. O sea, una proporción de 1 a 4. Pero donde más se divorcia la gente es entre los 30 y entre los 35 y los 50 años. Y en ese espacio de edad, la muerte de hombres se multiplica hasta por 2 y por 3 en ese espacio con relación a otros periodos de edades. Las palabras de Serrano han dividido a la sociedad. Algunos sectores creen que el magistrado ha sido valiente y ha dicho lo que muchos callan. Otras voces consideran sus declaraciones irresponsables y perjudiciales para las mujeres que están viviendo en sus carnes la violencia machista. Hemos escuchado esas declaraciones y María Sanauja decía que es que él es muy
muy así, ¿no? Muy vehemente, sí. Que genera polémica, pero Se por cómo lo apasiona. dice. Sí, se apasiona Pero con es los verdad- temas y a veces no comparto absolutamente todas las Se habla de afirmaciones denuncias que falsas, hace. que la Sí. ley puede favorecer, o entre comillas, que se interpongan denuncias falsas No de solo la violencia. ley, sino la práctica y sobre todo los incentivos. Por ejemplo, si se denuncia, la mujer puede obtener una prestación. Si se denuncia, la pensión de viudedad, aunque antes no haya habido pensión compensatoria, se puede obtener. Si se denuncia, de manera inmediata, con una orden de alejamiento, puedes conseguir que la pareja se vaya de casa y te quedes en la vivienda con los hijos. Pero todo esto son regalos envenenados, porque a la larga llevan a muchísimos problemas. De hecho, por ejemplo, hay una asociación de hijos que después de tantos años de separación y divorcio en España y de haber estado separados de sus padres, pues ahora se han organizado porque entienden que esto no debe ocurrir, que los que se divorcian son los padres y no los hijos. Por ejemplo, para la emancipación de la mujer, quedarse con los niños siempre nos bloquea, limita, nos menoscaba muchísimo nuestras posibilidades de promoción O sea, profesional. que utiliza esto, una mujer puede llegar a utilizar esto Sí, se para hace. Claro obtener que se hace. beneficios en un proceso de yo quiero divorcio. hablar. No, yo Yo también. quiero Lo hablar. han dicho abogados, Yo lo han quiero dicho hablar. jueces. Solamente, Vamos a ver. Ambas partes asumimos como un hecho casi incontrovertible que en la actualidad, en los procesos de divorcio, las dos partes utilizan las denuncias como No, una no, baza no, no. No, yo- en el proceso judicial. ¿Sí o no? Altamira, Las espérate un dos. momento. Sí, yo No, creo no, que no, eso no, no se Jesús. habla. Altamira, un No, momentito, no. Javier, que Sí, no, Altamira un quería inciso contestar solo. al preguntarlo. tema Yo de llevo más de denuncias 20 años en el falsas. ejercicio y divorcios habré llevado 20.000. Y yo he tenido 4 casos en que haya habido violencia de género. Y todos sabemos que el sistema español no es un sistema culpabilista. Esto no es la película americana de que si yo soy el culpable del divorcio se me cae todo el mundo encima y ni tengo que pagar todo. No, el sistema español es causalista. Y desde que se modificó el Código Civil, ¿qué es causa de divorcio? El llevar 3 meses casado, ya para nada. Los jueces de familia es que no entran en el por qué me divorcio. Para nada. Y luego se entra objetivamente a ver qué pasa. Pero se ha vuelto a introducir... No, vamos a- Altamira, eso vamos por a un hablar lado, de eso denuncias por un lado, falsas. Pero por otro lado, las mujeres no tienen ningún privilegio por el hecho de interponer una denuncia por violencia de género contra su cónyuge o compañero. Privilegio legal. Porque no tienen Legal. ningún... No, ni Legal, privilegio quiero ni decir. real, Legal. ni legal, Altamira, ni real. no es No, verdad. dejarme y ella se queda en dejarme casa con los hijos. Cristina, Bueno, yo vamos a quisiera dejarle a hablar. Altamira, por favor. Si no, en casa no confundamos se las entera. cosas. Pero vamos a dejar que hable de uno Quisiera en uno. hablar. Venga. Puede ser cierto que la otra parte sale de la casa, pero Puede. las pensiones, Puede, si se Carlos, acuerda la orden de puede, protección, claro, puede. si se acuerda la orden de protección, pero las pensiones que se acuerdan en las órdenes de protección son ínfimas y esas pensiones a esa mujer le van a durar durante mucho Yo hago tiempo una pregunta, porque por la favor, una experiencia pregunta no, solo, que es que perdón, yo pues creo no, que no, televisión, quiero un terminar de hablar. Te voy a Nuestra pedir que- nuestra un momentito. experiencia es que los procesos de familia en los juzgados de violencia se dilatan muchísimo en el tiempo, al extremo de que muchas veces los abogados, y Javier estará de acuerdo conmigo, silenciamos que hay problemas de violencia en una pareja para irnos al juzgado de familia. Eso ya lo advertimos. Eso es así. Por luego en el tanto, juzgado de familia, y luego quería decir otra cosa. Se pasa El la factura presidente, correspondiente, ¿verdad? el presidente En el del juzgado de cons- familia se pasa la factura el correspondiente. presidente del Consejo General de la Abogacía ha dirigido una carta a todos los decanos de todos los colegios de abogados de toda España, en las que, ante las declaraciones del juez Serrano, dice que resulta indignante que cuando estamos muy lejos de erradicar las situaciones de violencia contra las mujeres o al menos de poder garantizar la seguridad de las víctimas, en lugar de aunar esfuerzos para conseguirlo, nos permitamos perder el tiempo tratando temas como el de la existencia de denuncias falsas cuando no consta dato objetivo alguno que permita afirmar que las mismas se están produciendo en este ámbito en mayor número que en otro tipo de delitos. Porque no hay estadísticas Y en los continúa. casos de la- Y Vamos a ver, entonces, continúa. Antonio, te voy a decir una cosa. Un Mira, momentito, no, que el tema tenemos una llamada de teléfono que me gustaría dar paso. Carlos, enseguida, José Carlos, no te enfades conmigo. No, si es que Carlos, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Adelante. A ver, yo querría poner mi caso. Sí, Yo le estoy separado, escuchamos. desde hace 4 años y tengo 3 niños en común, ¿vale? Yo debo ser de los pocos hombres que tienen la custodia de los menores. El caso es que a mí, mi expareja, yo he tenido 18 juicios con ella, por maltratos, tanto psicológicos como físicos. ¿Por parte de quién o De, hacia de quién? ella, de ella hacia mí, ¿vale? Yo le gano los 18 juicios. El caso es que a mí, por poner un caso muy simple, yo una vez estaba pasando con mi hija y a mí me agredió la pareja de mi exmujer. Muy bien. El caso es que al día siguiente al que detuvieron fue a mí,
porque ella fue a comisaría, sencillamente dijo que yo la había insultado y yo la había pegado. A mí el trato en comisaría, hasta que se aclaró el tema, fue vejatorio. O sea, a mí hubo amenazas de toda clase. Y después, demostrando luego que yo tenía razón, mi expareja ha salido de rositas. Carlos, ¿usted se siente marginado por la ley? Totalmente. O sea, yo por un caso, yo conseguí la custodia de mis hijos porque hubo un abandono de mis 3 niños y a mí me concedieron la provisional. Y esto con la provisional 2 años hasta que he podido conseguir la definitiva. Y aún así a mí se me ha llegado, por ejemplo, mis 2 hijas mayores no tienen la obligación de ir a las visitas con su madre. Pues a mí me ha llegado a denunciar a esta señora porque en vacaciones no se ha podido llevar a mi hijo el pequeño, siendo que el juez le denegó esas vacaciones por el maltrato que le hacía a los niños. A mí me ha llegado a denunciar, porque yo sí que me fui de vacaciones con mis hijos. O sea, yo me refiero que sencillamente que los hombres parece que por el mero hecho de ser hombres somos bombas andantes. Y eso me parece que, ojo, yo estoy totalmente en contra del maltrato. Totalmente. La persona que maltrata tiene que ser castigada, pero da igual el sexo. Porque igual que la mujer puede ser maltratada, también el hombre puede ser maltratado. A lo mejor no físicamente, pero psicológicamente, haciendo uso de los niños, la verdad que es bastante vergonzoso. Carlos, está clara su postura y le agradecemos muchísimo que haya entrado por teléfono para contarnos su historia. Muchas gracias. Muchas gracias, adiós. Gracias. Yo creo José que es el turno Carlos. de José Carlos, Sí, porque antes. está que ya ni me mira a la pregunta cara. a los expertos en derecho. ¿Somos todos iguales ante la ley? No, teóricamente sí. No. Nuestra Constitución. No, dice que esto sí. no es ser igual ante la ley. Pero vamos a ver. Esto que llaman Pero discriminación positiva no es un problema, invento que se ha no, dicho para decir, vamos. señores, ahora, me permite No es un la problema. de esta afirmación. Segundo, usted habla de su experiencia, ¿verdad? Dice, en mi experiencia profesional, miren, la mía, como psiquiatra, estoy viendo la otra cara de la moneda. ¿Sabe usted? Estoy viendo cantidad de hombres que están siendo llevados al límite, que estamos propiciando los malos tratos, se está propiciando posturas brutales ante una persona que se le está quitando la tutela de sus hijos, se le está mandando fuera de su casa, se le mete en prisión y luego se le pide además que sea razonable. Miren ustedes, esta ley es aberrante. La postura de un grupo que no es feminista, que es hembrista. Es decir, hemos convertido el machismo en hembrismo. Y de esos barros vienen estos Nos has hecho una pregunta y yo te la voy a contestar como No somos iguales como ante la profesor ley. de Derecho. Somos iguales ante la ley sin situaciones iguales. Y el problema es que no hay situaciones iguales. El hombre... ¿Qué quiere decir con eso? No te voy a explicar, déjame que te lo explique. Hay pena distinta Claro, es lo que situaciones iguales. No, es que eso precisamente es lo que dice el Constitucional, que no son situaciones iguales. Es que del Constitucional habría que hablar bastante. Es que yo creo que estas estadísticas que está dando el Constitucional, es decir, el Constitucional no da estadísticas. perdona, sí, sentencias que no hay sentencias donde se dice que no ha habido malos tratos. Es que esto no es así. Es que primero le meten en la cárcel y luego se llega al juzgado. Entonces, al juzgado y al juicio llegan 5 días de muchos privación de menos libertad. casos porque yo creo afortunadamente que coincidimos los jueces todos, aplican el sentido... todos Tenemos en que estamos en un recordar que el estado de año derecho. no se pasado, puede en un estado el de año derecho pasado, que tenga que aplicar el 55 juez mujeres todo. murieron a manos de su pareja o Oye, expareja. un segundo, a O nuestras sea, que la expertas, violencia una está ahí. pregunta, para que quede claro, porque si no nos perdemos y en casa la gente no nos coge. Si un hombre agrede a la mujer, o si una mujer agrede al hombre, la misma agresión exactamente, ¿la pena es la misma, sí o no? No. No es la misma. No Pero es hay la una misma explicación. porque Claro. la situación es diferente. ¿Y por qué es diferente la Porque situación? el problema que Nosotras somos tenemos en débiles. España... No, el problema que tenemos en España, y no solo en España, sino en el mundo, al extremo de que gente muy autorizada ha dicho que la lacra más grave que hay en el mundo ahora es la violencia de género. La pobreza. el Yo creo atentado- que la pobreza. la violencia de La género... pobreza y el Perdón, ¿quién ha hambre. dicho eso? Bueno, Cite la Son fuente, las ¿quién ha lacras. sido? Gente Bueno, muy autorizada en la materia. Ayer se decía en el país, y ahora he perdido Bueno, el el país hilo. es la fuente Bueno, de ahora he hablamos perdido de el la hilo. Yo no sé si es la Bueno, peor o el no, pero problema es la es- lacra que Una tenemos. fuente El problema biológica básica del país. el problema general es la violencia que ejercen los hombres sobre las mujeres. Con independencia, En otros países sí, con pero en independencia España no. de que hay casos Sí, en que hay en la mujeres Alianza que Islámica, también agreden muy a los frecuente. hombres. Ahí sí, pero yo también pero digo, hay, mira. como decía la presentadora, 55 mujeres asesinadas el Ya año hemos pasado. bajado 20. Yo creo que es Pero un Cristina, logro. Cristina, no tendría Claro, que haber es un logro ninguna. gracias- Vale, pero es un logro. Cristina, decir, que gracias hablar a que la hemos ley bajado integral, el entre 20, otras cosas. efectivamente. Gracias a la ley integral, Ojalá que no hubiera Sí, ninguna. gracias a la ley ¿Cuánta integral. gente se muere de hambre todos los días en el mundo? Me parece más drástico A ver, de todavía. uno en uno. Estoy de acuerdo con Altamira en una cosa. Si se han bajado, no tendría que haber ningún muerto. Y efectivamente, gracias a esta ley, los verdaderos maltratadores Vale. son personas que están en la cárcel porque hay muchas mujeres, perdona,
que han sido maltratadas y han estado en auténtico riesgo de muerte. Y gracias a esta Totalmente ley. de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Vale, pero ¿cuántas mujeres quitan la denuncia? Pero gracias a estas. ¿Y cuántas gracias a mujeres? esta ley no hay pensáis- mucha mujer viva. ¿Cuántos hombres un momentito. cuando van al juicio No es verdad. penal los declaran Cristina. inocentes? Y una pregunta Muchos. que sí que me gustaría lanzar Entonces, sobre ¿dónde está la esta violencia? mesa. Ahí, No, la con el violencia hombre. existe. A ver. Que no son todos los que no son mira, todas a las ver, denuncias que Cristina, vienen. Cristina, una preguntita que me gustaría lanzar y dejarlo aquí es, entonces, si con estas declaraciones como las que hemos escuchado del juez de Sevilla, si no hacen que las mujeres se sientan un poco, pues, con no pocas ganas de irse a un juzgado, es decir, para una mujer que ha sido víctima de un maltrato le cuesta muchísimo poner una denuncia. Con estas declaraciones se da a entender un poco que se les puede decir Pero que no son es por eso, denuncias ¿eh? falsas o que la gente pueda no. poner en entredicho Hay lo que otro ha vivido problema, ella. Susana, Nos hay vamos a ir otro unos problema. minutos, os dejo que os lo penséis y enseguida Hay otro volvemos. problema. Yo creo que en la mayor parte de los casos las denuncias son fundadas, son auténticas. No digo que en algún caso no haya habido algún caso aislado, entre comillas. De todo hay, sí. Por fastidiar al hombre a lo mejor, pero también hay hombres que también tendrán razón en denunciar a la mujer, ¿no? Hay de todo también, hay mujeres también que maltratan a los hombres. Puede ser, puede ser. La verdad es que la ley está hecha un poco para ellas, ¿no? Yo soy padre, tengo una hija y sé que si pasara algo tendría todas las de perder. De hecho, tengo algún amigo que está así, ¿no? Yo creo que no, ¿cómo una persona va a hacer eso para perjudicar? Yo pienso que no tiene sentido. No sé, yo no lo hiciera, ¿no? Yo no lo sé. Supongo que puede ser que haya casos que las mujeres empleen eso para perjudicar a sus maridos en las separaciones. Es factible. La buena fe no es porque atribuirla a todo el mundo. Existen mujeres malas, hombres malos que utilizan el sistema jurídico de forma como le dan la gana, pero al final lo pagarán si lo hacen así. Sí, yo sí que lo creo, sí. No serán todas, pero sí que hay. Pues yo creo que sí puede ocurrir alguna vez, aunque no sea por despecho, puede ocurrir. Es que vivimos en una libertad, nos han dado tanta libertad que es que se puede hacer ahora de todo. Yo creo que no, es un tema muy grave como para hacer eso, yo pienso que no, ¿eh? Igual que hay hombres capaces de matar a sus mujeres, hay mujeres capaces de hacer esas barbaridades, claro. Opiniones de todo y para todos. Habíamos dejado una pregunta en el aire que me gustaría formulársela a la magistrada. Si con este tema de las denuncias falsas puede retraer a una mujer que verdaderamente ha sufrido pues una violencia doméstica en su casa, ir a un juzgado y a denunciar. El que las cosas se digan no significa que las cosas empeoren. Yo creo que lo que perjudica mucho es tener realidades que no son correctas, intentar ocultarlas y no solucionar los problemas. Eso sí que perjudica a las mujeres maltratadas, porque las que vienen acuden a juzgados, pocos juzgados, se crearon 14, ahora ya hay más de 100, pero ya se crearon en un número muy reducido, acuden a unos juzgados absolutamente atascados, a las que están realmente maltratadas en medio de aquella vorágine, no se las atiende debidamente porque no se puede, y en esa situación es difícil darles algo más que un papelito de orden de alejamiento, y un papelito no protege. Hay que identificar los casos graves, y una vez identificados los casos graves, a esas darles la máxima protección. ¿Y cuáles son los casos graves? En la violencia habitual, pero para eso hace falta hacer investigación. No se puede arrojar sobre la policía miles y miles de personas para que investiguen y no controlen nada. Los hechos levísimos no pueden llegar como delito grave, castigado con penas. Me gustaría para que la gente en casa lo entendiera. Por menos que felicitarla, pero José Carlos Fuertes, me gustaría que para que en casa, y yo ya también lo entendiéramos, que es un delito leve o que es un caso de violencia. Te vas a enterar, una es una amenaza castigada con amenaza meses de prisión. Hacerme así, sin causarme lesión, eso es un delito castigado con meses de prisión. El Código Penal se ha excedido y nos trata a todas como si fuéramos tontas. Porque dice que en todo caso, si hay condena, habrá alejamiento. Habrá alejamiento y en ese caso no me dejan decidir si alguien pasando por la calle ha visto como mi pareja me dice te vas a enterar y eso acabará en condena. Yo ya no puedo continuar con esa pareja. Nos tratan como menores de edad a las mujeres, de una manera absolutamente irrespetuosa. El problema de la violencia, somos mayores de edad, somos seres que pensamos. El problema de la violencia, no, perdona.
viviéndonos. Vamos a escuchar ahora. El problema de la Altamira. violencia en España Altamira. es muy grave. El de la violencia contra es muy grave. Falso. Tan grave, tan grave no. que en el año 2008 Falso. ocasionó 78 mujeres muertas. Eso no es grave. Y Eso es eso es irrelevante. gravísimo. Eso es gravísimo. Antes de que Perdón. intervengas, Altamira, Perdón. lo que acaba de decir... Perdón, me permite un segundo. A ver, que es que nos Silencio vamos de un todos, problema para que a la otro. gente Yo en quería... casa... Sí, pero para que la gente en casa no se pierda. Acabamos de tener una intervención en la que se nos ha dicho que ahora mismo se puede penar con meses de cárcel el hecho de agarrar a una mujer por el brazo sin llegar a producir lesiones. Eso, Altamira, desde tu posición y desde tu experiencia, ¿te parece correcto o conveniente? Sí, ¿Sí o porque no? porque no es así exactamente. ¿Sí o no? Porque, Sí. porque se ha exagerado por ella. Pero a mí me Pero si parece ella pone las correcto penas. perdonar. Yo Oye, quisiera vamos a dejarle hablar Yo porque quisiera no hablar. le estamos dejando, le Primero, estamos interrumpiendo los casos continuamente. más graves de violencia no llegan al juzgado. Primer asunto. El año pasado, de las 55 mujeres que murieron asesinadas, solo 14 habían puesto denuncia. Las otras mujeres ni tan siquiera se habían atrevido ¿De qué a nacionalidad son? denunciar. ¿De qué nacionalidad son esas Las mujeres? otras- Eso no pasa absolutamente nada. Perdón, José la Carlos, mayoría da igual porque ninguna... Es que ya estamos. Bueno, yo no puedo hablar. A ver, un momentito, no, a mí sí que me gustaría Yo un no puedo momentito hablar. intervenir porque da igual la El 63% nacionalidad. españolas. El 63% O sea, españolas ¿cuántos son el número? de todas ¿Cuántos esas. son el número? ¿20? El 63% de 55 Y españolas. da igual que sean no se habían españolas o que atrevido a sean denunciar. inmigrantes. Las campañas como la que está haciendo el juez Serrano perjudican muy mucho a esas mujeres que están todavía en su casa Porque la está sometidas haciendo un al hombre. horror de la violencia, que están pensando si denuncian o no y que no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Por el temor a ser tachadas de que están Pues la que está denunciando. haciendo Bueno, tenemos una llamada Pero pendiente será con el terrible, juez vamos. Serrano que esperemos que la podamos meter en los Señora próximos letrada, la que está haciendo la minutos. magistrada, que además es mujer, ni le cuento ya. ¿eh? Una Un mujer momentito, jueza, porque tenemos y encima otra diciendo llamada esto, de otro por favor. espectador que también es hombre, que nos está viendo Es y que que la quiere ideología intervenir. Altamira, es disculpe libre. un momentito. José Luis, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. Bueno, pues la verdad es que es un tema muy complejo y nadie estamos porque se maltrate a la mujer. Bueno, lo que sí es cierto que no saben ustedes el montón de hombres que en este momento sufrimos en silencio. Pues José Luis, para mí sí me gustaría decir una cosa. bueno, Hemos perdido la llamada, se ha no hemos emocionado, ha colgado y diciendo no hemos si podido esta saber su situación, sobre historia. todo la ley integral, si era justa o no era justa. Aquí estamos 3 juristas y 3 personas relacionadas con el juzgado. Es legal. Porque lo ha dicho y la magistrada decía antes, habría que hablar mucho del Constitucional. Si rompemos la baraja, rompemos la baraja. Hola, si el roto cos- hace tiempo. Si el Constitucional ha dicho, espera un la ha momento, roto si el hace Constitucional ha tiempo. dicho que es legal y como juristas sabemos Constitucional, todos ha dicho que es constitucional. que no nos Con podemos, algún voto pero que no nos particular. podemos quedar en una ley. Y antes lo hablábamos fuera de micrófono, yo le he hecho mucha culpa a los jueces, igual que me la he hecho también a los profesionales del derecho, a los abogados, bien. que incitamos a... Porque nuestro sistema judicial puede evitar esto. Nuestro sistema jurídico lo puede evitar, si todo el mundo lo hacemos bien. Y entre ellos, 456 del Código Penal. Es el delito que pena la denuncia falsa. Y dice que A ver, de a ver, oficio todos el sabemos, juez, vale, el todos juez que lo sabemos. vea tramitará el procedimiento de oficio. Todos sabemos que pero, después oye, de hay los datos. 8 denuncias, como Claro, la del hay primer datos. espectador Este que ha señor llamado. ya no quiere poner una Oye, de oye, una. oye, No, oye, no, oye, no, oye, no, lo tiene que hacer el no juez. tiene dinero. A ver, Que lo tiene que hacer el juez. Tú por aquí y yo por aquí. A ver, de verdad, que es un Silencio, tema que suscita silencio. muchísima polémica, Por pero favor. por favor, os Hay que pedimos utilizar de los uno datos en para uno, todo. porque en casa no nos Pero- estamos enterando. datos. Incluso Quiero yo- yo personalmente Pero de denuncias tampoco. falsas. Por Paramos, favor, por un momentito, favor, vamos a paramos. relajarnos, cogemos un poquito de aire y os pido de uno en uno manteniendo el A mí lo que me el turno, gustaría porque retomar si no- el hilo es una cosa. Javier Hernández quizá en casa se ha perdido un poco nos perdemos todos con la terminología jurídica. Pero lo que yo quería decir es, si uno pone una denuncia falsa, no es responsabilidad del propio juez, en este caso del propio sistema judicial, 456 ir detrás de esa del persona Código que ha Penal. puesto la denuncia falsa Por eso cuando un y- juez sale y en los darle la medios pena que diciendo, le corresponde. hay tantísimas denuncias ¿por qué? falsas. ¿Por qué eso Yo no le se diría hace? a ese señor magistrado, ¿y usted qué ha hecho? Claro, claro. Pues mira, mira, al yo la 31, primera al que no he 31 de denunciado octubre del testimonio año en la 2008... ocasión. Un momentito, al porque como 31 de estamos octubre del hablando año 2008, aquí a dos voces, voy a poner yo, voy a hacer yo la pregunta. que es muy Altamira. corto. Al 31 de octubre del año 2008 había 4 sentencias condenatorias contra mujeres desde la entrada en vigor de la ley integral por denuncia falsa. 4. 4 sentencias, Altamira. cientos de miles de denuncias. Me gustaría hacerle una pregunta. Y en materia de denuncias falsas, otro dato. El informe de la Fiscalía del año 2008
pone de manifiesto que se pidió que se dedujera testimonio por parte de la Fiscalía en 17 procedimientos. Esos son los datos que tenemos, los únicos datos que Vamos tenemos. a dejar un momentito los datos. Altamira, ¿usted qué le diría al juez Serrano después de escuchar esas declaraciones? Bueno, yo al juez Serrano le diría muchas cosas, pero le diría que está haciendo sobre todo mucho daño a las mujeres que están sufriendo tanto en su casa, que está haciendo la sociedad tanto esfuerzo. Pues un momentito, porque por está al ayudarlas otro lado del a salir de teléfono esa el juez situación. Serrano. Señor Serrano, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. No sé si está escuchando el programa. Decía Altamira que con sus declaraciones, según ella, está haciendo daño a las mujeres que están sufriendo en sus casas pues la violencia doméstica. Pues vamos, yo todo lo contrario. Ese no, por supuesto, yo creo que queda a juicio del oyente de que realmente lo que yo pretendo es precisamente defender el interés de la auténtica mujer maltratada, que sigue existiendo, porque precisamente para esa mujer las situaciones de abuso que se están ocasionando realmente le está impidiendo que se le dé una protección eficaz e integral, que es lo que se pretende por el legislador, por la sociedad y lo que se tendría que pretender también por todos los profesionales. Las situaciones de abuso, yo creo que a quien perjudica sobre todo es a la mujer que sufre maltrato. Lo que no pasa es que resulta que la financiación en materia de protección integral se hace en base al número de denuncias que se presentan. Eso lo dice pues un acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de julio del 2005, que está, si lo quieren comprobar, en un boletín oficial del Estado publicado el 8 de septiembre. Y realmente eso es lo que yo creo que es incomprensible, que se haga esa financiación no por el número que se haga por el número de denuncias y no por el número de verdad de órdenes de protección, de medidas y de sentencias que puedan resultar condenatorias, porque eso también está generando situaciones de abuso. Es la mujer maltratada la que se está precisamente perjudicando de esto, porque no se le está dando confianza en el sistema, y realmente se están dando situaciones en las que esas denuncias que ya no solamente digo que sean falsas, sino que están infundadas, realmente tendríamos que dejarlas en sus justos límites para dar la protección eficaz, la justa y la que requiere, la que nos exige la mujer que sufre maltrato, y eso en interés de las familias, de esa propia mujer. Y precisamente no se me puede decir que precisamente por decir lo que son datos también estadísticos, reales y que se pueden demostrar, precisamente creo que es todo lo contrario, que Señor la que Serrano, sufre con eso es la mujer que sufre maltrato. Tenemos a Altamira Gonzalo, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas de Temis, creo que le quiere decir algo. Estaba escuchando muy atenta. Yo quería decirle... Él dice que les ayuda. No, para nada. Vamos, y yo estoy en una asociación y por mi trabajo profesional tengo contacto diario con muchas mujeres y sé muy bien de lo que hablo. Y yo creo que con sus intervenciones, con independencia de que usted tiene derecho a pensar lo que le parezca bien, pero usted es juez y ejerce como tal. Y con sus intervenciones está haciendo daño a muchas mujeres que estaban a lo mejor dispuestas a dar el paso de la denuncia como primer paso para salir del horror en el que viven, y por sus intervenciones van a pensárselo otra vez y van a continuar ahí por miedo a ser tachadas de poner denuncia en falso. Yo creo que el problema de la violencia de género no son las denuncias falsas que puede haber como con cualquier otro delito, sino el problema en la violencia de género es todas esas mujeres que mueren cada año y que no han sido capaces de confiar en la Administración de Justicia, entre otros en usted, para encontrar apoyo para salir de su situación. Yo es que lo que pienso que es que también respeto, por supuesto, que todo el mundo tiene derecho a pensar lo que crea conveniente y sobre todo a expresarlo y opinarlo dentro de lo que es un Estado democrático, ¿no? Pero vamos, primero lo que hay que decir es que yo creo que hay que estar en contra de todo tipo de violencia. O sea, que yo hablaría más que de la cuestión de hablar de sexo, había que hablar de la condición de género humano. Yo decía el año pasado que había también muchas víctimas, hombres que habían sido objeto de maltrato y que habían muerto también víctimas por su pareja. Se me dijo que eso era mentira, dije 30. Pues bueno, pues este año ya computados van 2 mujeres muertas, lo cual es un hecho ya grave, trágico, pero van 2 hombres muertos también por sus parejas, uno en Carabanchel y otro en Torrejón de Ardoz.
O sea que el año pasado se computaron como hombres víctimas de violencia por sus parejas 3 o 4 y este año en 10 días van 2. O sea que eso ya realmente refleja cuál es la realidad social que hay en España. Hay que proteger a todas las personas en el ámbito de la violencia doméstica en igualdad de condiciones, porque eso sí sería contrario a lo que dice la Constitución de que no puede haber discriminación por razón de sexo. Juez Serrano, hay que condenar todo tipo de violencia, desde luego que desde aquí lo hacemos. Javier Hernández, abogado, también quiere dirigirse a usted. Yo quería, usted ha introducido un matiz que yo creo que es realmente curioso, que es entre la denuncia infundada y la denuncia falsa. Esa denuncia infundada no tiene que haber, el juez de violencia de género es el que conoce del procedimiento desde el inicio, esa denuncia infundada pues no tendrá que admitirla a trámite. No, porque es que según la literalidad de la ley, resulta que un padre que le dice a una madre que no lleva 10 meses sin ver a su hijo, le dice mala madre. Con eso, según el tenor de la ley, ya estaríamos no ante una denuncia falsa, porque a lo mejor eso incluso se lo ha podido dejar en un SMS, en una forma que quede acreditada esa denuncia. Pues según la literalidad de la ley, cualquier acto de violencia física o psíquica, en este caso podría ser esa expresión verbal, ya se consideraría como una manifestación de discriminación, desigualdad y relación de poder del hombre sobre la mujer. Y ese es el error, ese planteamiento de que la mujer, por el hecho de ser mujer, se le podrá considerar víctima y que al hombre, por el hecho de ser hombre, se le considere agresor y maltratador. Yo creo que ese es el error conceptual del que parte la ley. Y ante estos casos, realmente yo creo que en esa situación se da una relación de asimetría, desigualdad, de relación de poder, de miedo, de vejación, de humillación, que ese es el tratamiento que tiene que tener la auténtica maltratada. Y esa mujer maltratada es la que realmente le tendríamos que dar la protección. Juez Serrano, y de todas las denuncias interpuestas, ¿cuántas podrían ser falsas? Falsas o infundadas, porque es que claro, la falsa realmente es casi imposible de determinar, es de demostrar. Porque se dice, es que no es que sea inocente, es que no se ha podido probar su culpabilidad. Claro, también se podría decir que un hombre que ha sido condenado no es que sea culpable, es que no se ha podido probar su inocencia. Yo creo que infundadas? Infundadas, pues realmente muchísimas. Mire, en el propio informe del observatorio, que ha sido el de las 530 y tantas sentencias, se decía que por injurias livianas, por hechos puntuales, estaríamos hablando de más del 70% de esas sentencias condenatorias. El 70%. Solamente por lo que es violencia habitual, es que es auténticamente la que da realmente los parámetros de existencia de violencia, esa violencia que se va arrastrando, esa violencia que sufre la mujer, que ha sentido en su propia vida una situación de anulación, de discriminación, de vejación y de miedo. Esas denuncias por violencia habitual solamente son el 6% de todas esas sentencias condenatorias. Y ahí, en eso no entramos, por supuesto, en el 60 o el 70% de asuntos que se sobreseen o se archivan directamente. Juez Serrano, no se puede imaginar el interés que está despertando es que además una su cuestión que es intervención importante. en este programa. Cuando se ponen otras denuncias, cuando se compara con otros asuntos, dice, también hay muchos asuntos en otro tipo de delitos que también se sobreseen o que responden en denuncia falsa. La diferencia es que cuando yo denuncio un robo de una motocicleta, resulta que se va sobre él. ¿Pero por qué? En el 99% de los casos porque no hay autor conocido. En estos casos, donde el número de sobreseimientos supera en el del resto de delitos, la diferencia es que aquí siempre hay autor conocido, porque yo denuncio a Fernando Pérez García, que ha sido mi novio con nombres y apellidos. En este caso, el 100% de los autores siempre son conocidos. Cuando se dan esas situaciones desproporcionadas de archivos, de sobreseimientos y de absoluciones, yo creo que eso nos debe de llamar la atención. Nos llama desde luego la atención a los juristas, a los expertos y profesionales que se den estas circunstancias. Y eso solo puede obedecer a situaciones de abuso. Juez Serrano, muy breve, sé que quieren hablar muchísimas personas, pero nos acompaña una de manera especial porque creo que le conoce, María Sanahúja. Hola, Paco. Hola, ¿qué hay, María? ¿Qué pasa? Pues mira, aquí vengo con números para corroborar un poco lo que estás diciendo. Y es lo último que se publicó en El País el sábado 2 de enero. Se hablaba de qué ha ocurrido con 168.448 sentencias. Pero es que en estos 4 años se han interpuesto más de 500.000 denuncias. Nos explican qué ha ocurrido con menos de 200.000. ¿Dónde están las 300.000 que faltan? El Ministerio, el Observatorio, el Consejo debería explicarnos qué ha ocurrido con esas 300.000. De las 168.000 sentencias de las que nos hablan, estamos hablando de un porcentaje de absoluciones importante. Por tanto, se ha detenido a miles de hombres sin que se haya producido condena al final. Y después de 18 denuncias, como las que nos hablaba Carlos... María, mientras analizamos los datos, sí que me gustaría ya agradecer, porque sabemos que es un hombre muy ocupado. Juez Serrano, muchísimas gracias por entrar en directo en Sin Ir Más Lejos. Yo quería decirle
decir una cosa. Y luego la palabra Altamira. Solo quería decir una cosa, Paco, y es que hemos avanzado muchísimo, porque la Asociación de Juristas TEMIS hace 5 años interpuso una denuncia contra mí, cuando usted hablaba antes, para que me prohibieran hablar en público, para que el Consejo General del Poder Judicial me sancionara y me prohibiera hablar en público. Afortunadamente, Altamira, ¿eso es cierto? ya podemos hablar en público, Vamos, sin riesgo. Un momentito, Altamira, por favor. casi por alusiones. Pusimos, y ahora hemos pedido que se abra expediente contra el juez Serrano. Claro que sí. Lo hemos claro que pedido. sí. La libertad de Hombre, expresión. Pero claro que sí, porque claro que sí. Yo quería decirle que hay problemas, que con la aplicación de la ley, claro que hay problemas. Uno de los problemas es que no se aplica el delito de violencia habitual. Pero no se aplica, eso es un problema de los jueces, que a la hora de investigar una denuncia se investiga únicamente el último acontecimiento, pero no la historia de esa familia. ¿Cuántos investigan a las letradas que están animando a las denuncias? No, perdón, ¿Cuántos a mí no me digas eso. Eso es un problema. Y luego hay otro acontecimiento, no, perdona. Hay otro problema también, y son las retiradas de denuncias. Muchísimas mujeres denuncian. Pero luego retiran su denuncia. ¿Por qué lo hacen? Pero vamos, un momentito, María José, déjame. Pero bueno, déjame terminar. Una cosa que no estoy de acuerdo. Primero, las mujeres que son víctimas de malos tratos no es que no se atrevan a denunciar, es que son mujeres que requieren un tratamiento para ir a denunciar. Eso por un lado. Sí. Y segundo, una cosa al juez Serrano antes de que se corte el programa. Los hombres estos que dice que se han muerto son hombres que se suicidan ellos después de matar a sus mujeres. Y eso habría que separar esas tradiciones. Sí, hombres muertos por violencia son los hombres que se dan un tiro. De todas maneras, el juez Serrano ha lanzado una cifra de hombres muertos el año pasado que se la ha inventado absolutamente. Bueno, vamos a dejar ya porque el juez Serrano no está en el lado del teléfono. Por favor. Hay que seguir dando la cara. Lo que está bien y lo que está mal está mal. La única forma de proteger a las víctimas y de ayudarles es poniendo todos los medios para las que denuncian. La que no denuncia no denunciará porque no quiere, porque tiene miedo, por lo que sea, pero la que está todos los medios a por ella. Que hay denuncias falsas, que hay denuncias inadecuadas, que hay denuncias totalmente de acuerdo, pero eso lo sabemos todos, no hace falta que lo diga el juez Serrano. Él ha dado la cara. Y tira para adelante. Pero ha dado por eso la cara le quieren en eso. decir que no hable más. Como ha dado la cara y ha hecho lo que piensa, vamos a por el juez Serrano. No, vamos a por la magistrada Taba. Vamos a impedir que la gente diga lo que quiera. En un país democrático, una asociación dice, no, tema de familia, José Manuel. Eso es vejatorio. Que siga diciendo. Perdonad, estaba hablando yo, vamos a dejar a yo. Cristina Equisa que termine de hablar. En un tema de familia, ya dijo hace unos meses que, bien por la perito, que había estudiado a la madre, pero ni se había querido poner en contacto con el padre. Que ese niño tenía padre y madre y quería saber la idoneidad de los dos. Al revés. Estoy diciendo que es alguien que hace las cosas bien. Hay que destapar todos los siento en el alma. María Sanauja, magistrada de la Audiencia Provincial de Barcelona. Muchísimas gracias. Altamira Gonzalo, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas TEMIS. Muchísimas gracias. Ha sido una tertulia que nos hemos quedado con muchas cositas en el tintero, pero seguro que volveremos a tratar. Ha sido de lo más intenso. Gracias a las dos.